¿Acaso no existen ya suficientes horrores en el mundo como para todavía crear más a través del cine? But in the meantime, I've had a chance to do some fairly subversive things under the guise of the horror story. La realidad es que el género de terror ejerce una fascinación única. Explora y provoca esas reacciones emocionales y psicológicas primarias que nos confrontan con nuestros miedos más profundos, ofreciendo un espejo distorsionado de la propia condición humana. I've always been viewed as allegory, and there's always a kind of a moral statement underneath it somewhere. I mean, we're always exorcising. Una película de terror tiene mayor impacto cuando logra evocar nuestro instinto primordial del miedo a la muerte, cuando nos obliga a enfrentarnos con una insólita y violenta alteración de nuestra ordinaria cotidianidad y que tiene implicaciones tanto individuales como sociales, además de poner en duda las concepciones tradicionales de moralidad. Todo esto, claro, dentro de una estructura que, a través de las técnicas cinematográficas, consiga una narrativa sólida que represente bien a sus personajes. Los monstruos, figuras centrales del género, suelen representar amenazas simbólicas que mezclan repulsión y fascinación. A lo largo de su historia, el cine de terror ha evolucionado, adaptándose a los contextos culturales, sociales y tecnológicos, reflejando las ansiedades de cada época y transformándose según las expectativas de las audiencias y los cambios en la industria cinematográfica. El género de terror no tiene límites bien definidos, pues tiende a coexistir con la ciencia ficción o la fantasía, además de que el thriller moderno ha absorbido ciertos elementos. La historia del cine de terror es básicamente la historia de las ansiedades sociales del siglo XX. El inicio del género como tal lo podemos ubicar hasta los años 30, en la industria estadounidense. Es hasta ese momento que el término se reconoció por críticos, audiencia y la propia industria para designar ciertos filmes con ciertas características. Películas alemanas anteriores como Nosferatu o El gabinete del Dr. Caligari se reconocen en retrospectiva como parte del género. Las primeras raíces del género se encuentran en la literatura gótica del siglo XVIII. Textos como El castillo de Otranto de Horace Walpole o Frankenstein de Mary Shelley. Estas narrativas estaban marcadas por una ambivalencia moral y una fascinación por lo prohibido, lo sobrenatural y lo transgresor. Con la llegada del cine, muchas obras del gótico decadente fueron adaptadas a la pantalla, sobre todo en el contexto británico de los estudios Hammer, creando lo que hoy se conoce como el subgénero horror gótico. Películas que, por cierto, son muy poco fieles a las obras literarias originales, pues con la llegada de la modernidad adquirieron nuevas capas de significado. Las teorías políticas y económicas de Karl Marx relacionadas a la identidad proletaria frente a los objetivos comerciales de la industria y sociedad capitalista se han convertido en una importante perspectiva en relación al estudio del género, porque los benefactores naturales de esta infraestructura social, la burguesía, buscan la permanencia del status quo, mientras que el monstruo a menudo representa al otro, alienado, marginado por las estructuras sociales y que busca transgredir las normas establecidas. Desde Nosferatu o Frankenstein hasta los zombies en La Noche de los Muertos Vivientes, el género ha explorado modos de revolución social que exponen la explotación y manipulación de la clase trabajadora, ya sea en la Alemania de Weimar, la era de la depresión en Estados Unidos o la España franquista. Las problemáticas de las clases sociales se relacionan también con las ideas del origen de las especies, expresadas por Charles Darwin. La evolución como un proceso de selección natural propone una noción jerárquica en el desarrollo humano, impulsando así suposiciones imperialistas de una raza superior. La idea de que los seres humanos no son el centro del universo, sino parte de un proceso natural implacable y aleatorio, introduce una nueva ansiedad, el conflicto entre la humanidad y la naturaleza, así como el miedo a la regresión o la degeneración. Películas como Dr. Jekyll and Mr. Hyde o King Kong ilustran esta tensión, mostrando cómo la civilización es frágil frente a fuerzas naturales o instintos primitivos.
Más tarde, la película de Hitchcock, Los pájaros, establece una tendencia conocida como terror animal, que luego mutará al blockbuster con Tiburón y todas sus imitaciones posteriores. La incansable fuerza de la naturaleza se contrapone a la voluntad de poder de la humanidad. La frase voluntad de poder tiene una relevancia particular en relación con la obra del filósofo Friedrich Nietzsche, quien argumentó que la humanidad estaba sujeta a una crisis espiritual y un proceso constante de degeneración, poniendo de relieve su inherente deseo de imponer orden y facilitar la destrucción dentro de un contexto contemporáneo enteramente secular. And make our blossoms fruit. En este contexto nihilista de un indiferente progreso de la modernidad encaja perfecto el género, porque el horror a menudo presenta un universo amoral, donde no hay certezas ni valores absolutos. El monstruo, ya sea Drácula, la semilla del diablo en El bebé de Rosemary, la niña poseída en El exorcista, o la presencia sobrenatural de El proyecto de la bruja de Blair, representa la lucha no solo entre el bien y el mal, sino por la existencia de un orden que dé sentido a la vida. Por lo tanto, este contexto sociocultural no puede menos que generar un profundo malestar psicológico, emocional y físico, uno que es adoptado, definido y explicado en la obra de Sigmund Freud. Finalmente, el psicoanálisis de Sigmund Freud revolucionó la manera en que entendemos el miedo, trasladándolo desde lo externo hacia lo interno. Conceptos como lo siniestro y la represión han sido fundamentales para analizar el cine de terror. Las ideas de Freud han servido para sustentar una conciencia de sí mismo en el género, que se ha ocupado deliberadamente de la locura, la disfuncionalidad y la psicosis, como aspectos canónicos del terror. El monstruo, por así decirlo, está en la mente. Lo aterrador surge cuando lo reprimido regresa, una idea que se manifiesta en la figura del doppelganger o en monstruos que personifican deseos o traumas inconscientes. Películas como Repulsión o El Resplandor ejemplifican este enfoque, donde el horror no reside en un ente externo, sino en la mente humana, en la locura, la disfuncionalidad y los conflictos psicológicos no resueltos. It's the most horrible dream I ever had. It's okay now. El monstruo es una construcción cultural que encarna las ansiedades de su tiempo, la alienación social, el conflicto con la naturaleza, el colapso de los valores y los abismos del inconsciente. Al cartografiar estos orígenes, comprendemos que el terror no solo nos asusta, sino que nos obliga a confrontar lo que significa ser humano en un mundo en constante cambio. Así, el género se erige como un testimonio de nuestra lucha por encontrar sentido en medio del caos. Recuerda ver el siguiente video en donde analizamos 2 filmes acerca de invasiones alienígenas y la pérdida de humanidad en la sociedad moderna.